Hola, ¿cómo están? En este video vamos a repasar lo que son los productos notables y les voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos, así como las características necesarias para distinguirlos. Si quieres entender bien este tema, quédate hasta el final del video. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Qué son los productos notables? Para principio de cuentas, ¿qué es un producto? Un producto es el resultado de una multiplicación, ¿ok? ¿Qué significa que sea notable? Pues en español, notable significa algo que resalta, algo que se caracteriza en cierta manera diferente a otros. En este caso, los productos notables son aquellos resultados de multiplicaciones que se caracterizan porque no necesitamos hacer un procedimiento como de una multiplicación para resolverse, es decir, son multiplicaciones que se pueden resolver por simple inspección. Si en teoría tú los ves y de solamente verlos ya sabes cuál es la respuesta, no necesitas escribir todo el procedimiento que se hace como en una multiplicación cualquiera. Ahora bien, la ventaja de los productos notables es que si no quieres aprendértelos, pues no hay problema. Siempre puedes resolver las multiplicaciones, como seguramente ya has visto que se resuelven las multiplicaciones algebraicas. La ventaja de saber de los productos notables es que, bueno, uno, te ahorras tiempo, es muchísimo más rápido resolverlos con estos procedimientos, y dos, el siguiente tema, que es factorización, se te va a facilitar muchísimo. Entonces, hay diferentes tipos de productos notables. Aquí voy a mencionar los principales, sin embargo, no significa que sean los únicos. Y voy a ir poniendo un ejemplo de cada uno de ellos. Tenemos los binomios al cuadrado. Tenemos los binomios con término común. Tenemos los binomios conjugados. Tenemos los binomios al cubo. Estos son los principales que se ven, son los principales 4 que se ven en secundaria. Sin embargo, les voy a explicar también otro que se llama binomio por su trinomio especial. Y trinomios al cuadrado. Estos últimos dos usualmente se ven en la preparatoria y los primeros 4 son los que se ven en secundaria. Ok, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es distinguirlos, saber cuándo voy a aplicar un procedimiento y cuándo voy a aplicar el otro. Los binomios al cuadrado, como su nombre lo dice, pues es un binomio, es decir, son dos términos que están sumando o están restándose y están elevados al cuadrado. Vamos a resolverlo. Y se resuelve el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por ejemplo, si yo tengo 3x más 2y al cuadrado, pues yo lo primero que voy a hacer es distinguir que a, en este caso es 3x, y que b, en este caso es 2y. Y entonces voy a ir sustituyendo. Al inicio yo tengo a al cuadrado,
Es decir, yo voy a poner (3x al cuadrado). Luego tengo un más, así que voy a poner más. Tengo un 2, voy a poner 2. Tengo de nuevo a, así que voy a poner 3x. Luego tengo b, así que voy a poner 2y. Luego tengo más. Y luego tengo b al cuadrado. Así que voy a poner 2y al cuadrado. En teoría, este procedimiento que acabo de hacer no lo deben de escribir porque justo es para ahorrarte este paso. Y ya nada más resuelven. Y me queda 3x al cuadrado, 3 al cuadrado, 9x al cuadrado, x cuadrada. Luego resuelvo la multiplicación. 2 por 3, 6 por 2, 12. Más 12x por y, xy. Más 2 al cuadrado, 4, y y al cuadrado, y cuadrada. Y esa sería la respuesta. Resulta que siempre que ustedes resuelven un binomio al cuadrado, es decir, este que acabo de resolver, este de aquí se llama trinomio cuadrado perfecto, ¿ok? Es importante que lo recuerden para el siguiente video. Ahora, la idea es que ustedes puedan resolver esto solo en sus mentes, sin necesidad de escribir este procedimiento que anoté yo aquí. Vamos a resolver otro ejemplo. Si yo tengo 5x al cuadrado menos 3y al cubo al cuadrado. Fíjense aquí, la primera diferencia es que yo acá tengo más y acá tengo menos. Como acá tengo más, este fue más y este fue más, ¿ok? Entonces hay que respetar los signos. Entonces voy a resolverlo en mi mente y lo voy a ir diciendo para que ustedes puedan seguir mi pensamiento. Intenten seguirlo. Entonces me queda que a es 5x cuadrada y b es 3y al cubo. Pues voy a empezar. A al cuadrado sería 5x al cuadrado al cuadrado. 5 por 5, 25. Y x al cuadrado se multiplican los exponentes y me queda x a la cuarta. Luego multiplico 2 por a por b, es decir, multiplico 2 por 5 por menos 3. 2 por 5, 10. 10 por menos 3, menos 30. X cuadrada por y cúbica, x cuadrada, y cúbica. Y luego el cuadrado de b. Entonces, menos 3 al cuadrado, más 9. Y cúbica al cuadrado, se multiplican los exponentes y me queda y sexta. Y esa sería la respuesta. Ok, entonces los binomios al cuadrado son muy sencillos y como les acabo de mencionar, el resultado es un trinomio cuadrado perfecto. Características importantes del resultado de un binomio al cuadrado es que siempre el primero y el último van a ser positivos. No hay de otra, porque como están al cuadrado siempre van a ser positivos. El que puede cambiar es el signo de en medio. Si los dos signos de adentro son iguales, es decir, los dos son positivos o los dos son negativos, el resultado va a ser positivo. Si los dos signos de adentro son diferentes, es decir, uno es más y el otro es menos, el resultado va a ser negativo. Vamos a continuar con el siguiente producto notable, que serían binomios con término común. Y aquí otra vez, como su nombre lo dice, son dos binomios que tienen un término en común, es decir, una de las cosas de aquí se repiten, le voy a llamar x. Y los otros dos en realidad no me importan, son términos diferentes. Usualmente son términos semejantes, es decir, tienen las mismas letras y los mismos exponentes, aunque esto no es necesariamente obligatorio. ¿Y cómo se resuelve? Van a poner el cuadrado del término común más, luego van a sumar o restar dependiendo de los signos, los términos que no se repiten, y el resultado de la suma y la resta la van a multiplicar por el término que se repite, más la multiplicación de los que no se repiten. Ya sé que este suena un poquito confuso, vamos a resolver un ejemplo. Si yo tuviera x más 2 por x menos 5,
Pues entonces, de manera inmediata se distingue que X es el término común, es decir, es X en la fórmula, que 2 es A y que menos 5 es B. En realidad no importa cuál es A y cuál es B, lo importante es que son los términos que no son iguales en ambos paréntesis. Entonces lo que voy a hacer es ir resolviendo. Igual en el primer ejemplo voy a escribir todo y me dice X al cuadrado, es decir, el término que se repite al cuadrado. Entonces voy a escribir X al cuadrado. Luego tengo los términos que no se repiten, es decir, tengo la suma o la resta dependiendo de los signos de los dos que no se repiten, que en este caso sería más menos 5 más 2 o más 2 menos 5, como quieran escribirlo, por el término que se repite, es decir, por X. Y luego tengo más la multiplicación de los que no se repiten, es decir, voy a multiplicar más 2 por menos 5. Y resuelvo las operaciones. Me queda X al cuadrado, X cuadrada. Lo menos 5 más 2 me queda menos 3. Menos 3 por X, pues me queda menos 3X. Y luego multiplico acá más por menos, menos y 2 por 5, 10. Y entonces esta sería la respuesta. Vamos a resolver otro ejemplo en el que no escriba todo el procedimiento, intenten seguirme con el pensamiento. Intenten ir pensando lo que yo estoy pensando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4x menos 5y por 6x menos 5y. Entonces, lo primero que voy a hacer es distinguir cuál es el término que se repite. Entonces, el término que se repite exactamente igual en los dos paréntesis es menos 5y, entonces esa va a ser x. Fíjense cómo no es necesario que el término que se repite esté al inicio, puede ser el segundo, no pasa nada. Y los términos que no se repiten son 4x y 6x. Voy a empezar. Síganme con el pensamiento. Entonces es el cuadrado del que se repite, sería menos 5y al cuadrado, menos 5 al cuadrado es 25 y y al cuadrado es y cuadrada. Luego voy a sumar o restar los que no se repiten. 4 más 6x, 10x. Y lo voy a multiplicar por x, por el que se repite, que sería menos 5. Entonces tengo 10x por menos 5, me queda menos 50xy. Y luego voy a multiplicar los que no se repiten, que me queda menos 4 por más 4 por más 6, me queda más 24 y x por x, x cuadrada. Creo que este cuesta un poquito más de trabajo. Voy a hacer otro ejemplo nada más porque es un poco más complicado de pensar. Por ejemplo, si yo tengo 2x más 3 por 2x más 8. Otra vez, distingo el que se repite, que sería 2x, y el que no se repite es 3 y 8. Y empiezo. El cuadrado del que se repite, 2x al cuadrado, 4x cuadrada. Luego voy a sumar o restar los que no se repiten y el resultado lo voy a multiplicar por el que se repite y me queda 8 más 3, 11. 11 por 2, 22. Positivo, porque todo es positivo. Y tengo solamente la letra X. Y ahora voy a multiplicar los que no se repiten, que sería 3 por 8, 24. Y esa sería mi respuesta. Espero que este segundo ejemplo haya quedado más claro. Si tienes alguna duda o comentario, déjamelo acá abajo en la cajita y con gusto te resuelvo tus dudas. Vamos a pasar con el tercer producto notable, que son los binomios conjugados. Los binomios conjugados son los más fáciles de resolver. Son súper sencillos. Se caracterizan porque vamos a tener dos pares de paréntesis que van a tener exactamente los mismos términos, pero
a uno de ellos les va a cambiar el signo. ¿A cuál de ellos? No importa, puede ser que le cambie el primero o puede ser que le cambie el segundo. La clave en la respuesta es que vas a poner primero el cuadrado del que no cambia de signo menos el cuadrado del que sí cambia de signo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3x más 2y por 3x menos 2y, pues ahí claramente distingo que el que no cambia de signo es 3x y el que cambia de signo es 2y. Y así lo voy a resolver. Voy a poner el cuadrado del que no cambia de signo menos el cuadrado, y siempre va a ser menos, ¿ok? El cuadrado del que sí cambia de signo. Entonces voy a poner 3x al cuadrado, 9x cuadrada, 2y al cuadrado, 4y cuadrada. Un ejemplo más. Por ejemplo, si yo tengo menos 5x más 2y por menos 5x menos 2y. Otra vez, ¿cuál es el que no cambia de signo? Que tiene el mismo signo en ambos, es menos 5x. Observan en este ejemplo que no necesariamente tiene que ser positivo el signo que no cambia. Y el que sí cambia de signo es el 2y. Entonces la respuesta me queda menos 5 al cuadrado es 25x cuadrada, menos, siempre va a ser menos, 2y al cuadrado, 4y cuadrada. Y esta es la respuesta. Este es muy fácil de resolver. Y el resultado de los binomios conjugados se llama diferencia de cuadrados. Es una diferencia porque es una resta y de cuadrados pues porque tengo dos términos al cuadrado. Importante nota que la recuerden para cuando veamos factorización. Ahora vamos a ver los binomios al cubo. Los binomios al cubo en la prepa ya se ven como parte del binomio de Newton, que es una manera en la que nosotros podemos obtener el resultado de un binomio elevado a n potencia. Sin embargo, en secundaria pues nada más se alcanza a ver binomio al cubo y en algunas prepas también solamente ven binomio al cubo. Entonces, este se resuelve. Tengo dos términos, es decir, tengo un binomio que está elevado al cubo. Se parece mucho a los binomios al cuadrado, la diferencia es que pues aquí está elevado al cubo. Y la fórmula es el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Este es muchísimo más largo. Yo usualmente no utilizo la fórmula para resolverlo. Les voy a enseñar un método que le llamo el método de la mariposita. Espero que les funcione. No es necesario que lo hagan. No es el nombre oficial para resolverlo. Solamente es el nombre que yo le puse porque en mi mente se forma una mariposita. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4x, mejor voy a poner menos 6y al cuadrado, al cubo. Yo lo que hago es lo siguiente. Elevo estos al cuadrado y me queda entonces 16x cuadrada y me queda 36y cuarta. Y luego los multiplico. Es decir, multiplico este por este y lo pongo acá y me queda 4 por 16, 64 y x por x cuadrada, x cúbica. Y luego multiplico este por este y lo pongo acá y me queda 36 por 6. Déjenme lo hago. 216. Y cuadrada por y cuarta, y sexta. Entonces, ya que tengo estos, lo que voy a hacer es que yo sé por mi fórmula que tengo 4 términos. ¿Ok? ¿Cómo van a ser esos términos? Yo voy a distinguir primero los signos. Y esos signos son 4 signos porque son 4 términos. 1, 2, 3, 4.
y aplica solamente en los binomios al cubo y en los binomios a las potencias más grandes que van a respetar el patrón de signos que yo tengo aquí. Es decir, yo aquí tengo más y aquí tengo menos. Entonces en mi respuesta yo voy a tener más, menos, más, menos. Ahora, ¿cómo voy a acomodar los signos? Pues el primero, lo voy a poner aquí. Es el primer término y esta multiplicación es el último. Y nada más me faltan los dos de en medio. Para calcular los dos de en medio lo que voy a hacer es multiplicar cruzado. Voy a multiplicar estos tres números, el 16, el 6 y el 3. Y lo voy a poner acá. Y luego voy a agregar un 3 por acá y voy a multiplicar cruzado estos 3 y lo voy a poner acá. Entonces voy a hacer las multiplicaciones. Si les dejan sacar calculadora, pues con su calculadora, si no a mano, multiplico 16 por 6 por 3. Y me queda 288. Y multiplico x cuadrada por y cuadrada. Y me queda x cuadrada y cuadrada. Ahora multiplico los que están en café. Y me queda 36 por 4 por 3. Es decir, 432. Multiplico y cuarta por x y me queda x y cuarta. Y esa sería mi respuesta. De igual manera podrías sustituir en la fórmula como hemos estado haciendo o hacerlo en tu mente. Sin embargo, yo creo que es muchísimo más fácil este método porque llevas una mejor estructura sobre las cosas y las cuentas que tienes que hacer se ven más claras. Ahora vamos a ver el binomio por trinomio especial. Repito, este tema es un tema de preparatoria, no se ve en secundaria. Entonces, un binomio, pues ya los conocemos, es un paréntesis que tiene dos términos y su trinomio especial. ¿Cuál es el trinomio especial? Fíjense, es el cuadrado del primero más o menos, dependiendo, el producto de los dos términos AB más el cuadrado del segundo. Se parece mucho al trinomio cuadrado perfecto, pero aquí no tiene el 2. Otra característica importante es que si yo en el primer paréntesis tengo más, en el segundo aquí tengo que tener menos. Si yo en el primer paréntesis tengo menos, entonces acá tendría que tener más. Si no cumple con estas características, entonces no es un producto notable. Tienes que resolver la multiplicación como se resuelve en cualquier multiplicación. Y el resultado es el cubo del primer término más, si en el primer paréntesis tengo más, menos, si en el segundo, mi primer paréntesis tengo menos, el cubo del segundo término del primer paréntesis. Ok, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo 2x más 3y por 4x cuadrada menos 6xy más 9y cuadrada. Lo primero que tienen que hacer es verificar que realmente sea su trinomio especial. Entonces es este al cuadrado y si está al cuadrado. Luego la multiplicación de este por este, si está, y con signo contrario, si está.
Y ahora el cuadrado del segundo, 3y al cuadrado, es 9y cuadrada y sí es. Y entonces la respuesta es 2x al cubo sería 8x cúbica, mismo signo, es decir, pongo más, 3y al cubo, que sería 27y cúbica. Este es muy sencillo de resolver. Lo importante es distinguir que efectivamente sea un binomio por su trinomio especial, ¿ok? Recuerden las características del mismo. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Si yo tuviera 4x menos 5y, yo tendría que tener el trinomio cuadrado especial, debería de ser 16x cuadrada más 20xy más 25y cuadrada. Si tengo cualquier cosa diferente a esto que acabo de escribir, entonces no es su trinomio cuadrado especial, ¿ok? ¿Cómo sé que es esto? Pues voy a verificar. El cuadrado del primero, sí. Luego la multiplicación del primero por el segundo, sí. Signo contrario, sí. El cuadrado del segundo, y sí es. Y entonces ya escribo el cubo del primero, que sería 64x cúbica, mismo signo que en el primer paréntesis menos, y el cubo del segundo, que sería 125y cúbica. Ok, y ya nada más nos queda estudiar los trinomios al cuadrado. Los trinomios al cuadrado son súper fáciles de resolver, solo que son muy largos. Y como su nombre lo dice, pues voy a tener un trinomio, es decir, voy a tener tres términos, a más b más c, y los voy a tener elevados al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? Voy a poner el cuadrado de cada término, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, y luego voy a poner el doble producto de todas las combinaciones posibles, es decir, a y b, entonces 2ab. ¿Qué otra parejita puedo formar? B y C, es decir, 2BC. Y la última parejita es A y C, entonces 2AC. Y esa es la fórmula. Si se dan cuenta, no es difícil, solamente es muy larga. Y una vez que ustedes dominan el binomio al cuadrado, pues el trinomio al cuadrado se les va a hacer muy sencillo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 2x más 3y más 4z al cuadrado. Entonces me va a quedar el cuadrado de 2x, 4x cuadrada, el cuadrado de 3y más 9y cuadrada, el cuadrado de 4z más 16z cuadrada. Ahora voy a ir haciendo las parejitas. Este por 2, me queda 2 por 3, 6 por 2, 12xy. Luego este por 2, me queda 3 por 4, 12 por 2, 24. Más 24yz, más este por 2, me queda 2 por 4, 8 por 2, 16xz. Y esa sería la respuesta. Entonces, en resumen, voy a mostrarles, voy a hacer suma a esto para que vean todos. Lo más importante que ustedes tienen que hacer es distinguir qué tipo de producto notable es. Los binomios al cuadrado, pues son dos términos que están elevados al cuadrado. Los binomios con término común son dos pares de paréntesis que comparten un término, es decir, que solamente uno de los términos se repite en ambos paréntesis. Los binomios conjugados se caracterizan porque son exactamente los mismos dos términos, solo que uno de ellos cambia de signo. Binomios al cubo se parecen a los binomios al cuadrado, solamente que están elevados al cubo. Binomio por trinomio especial, recuérdense que es un binomio cualquiera y su trinomio cuadrado especial, su trinomio especial es muy parecido al trinomio cuadrado perfecto, sin el 2 y con el signo contrario. Y trinomios al cuadrado son los más fáciles de distinguir, son tres términos que están elevados al cuadrado. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en dejármelo aquí abajito en la cajita y con mucho gusto te ayudo.
Te invito a que te suscribas a mi canal para que tengas más tutoriales a la mano. ¡Saludos!